Hola, en el día de hoy vamos a estudiar simetría de una función. Para entender el concepto de simetría de una función, vamos a introducir dos conceptos, que es función par y función impar. Vamos a estudiar el primer concepto, que sería función par. La función par es aquella cuya gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Para saber si una función es simétrica con respecto al eje Y, podemos verificar la siguiente condición. Si se cumple la siguiente condición, que la función fx evaluada en cualquier valor de x que pertenece al dominio es igual a la función evaluada en esos mismos valores, pero con el signo negativo. Si se cumple esta función, entonces la función es par. Para ver esto de forma gráfica, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que graficamos la siguiente función. Vamos a graficar la función f de x igual a x al cuadrado. Si graficamos esta función, que es una función cuadrática y es una parábola, vamos a ver que la función aproximadamente es así. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Si escogemos un punto cualquiera y medimos la distancia que va al eje Y, esa misma distancia va a ser igual que al mismo punto, pero con valor negativo. Es la misma distancia, es decir, supongamos que este es x1 y supongamos que este es el mismo valor x1 pero negativo, es decir, al otro lado del eje. Entonces este punto equidista al eje Y de la misma forma que este punto equidista al eje Y. Es decir, esta es una función par. En otras palabras, es como que el eje Y es un espejo y esta parte de la función se refleja en el otro lado. Esto es la definición de función par. Ahora vamos a definir la función impar. La función impar es aquella cuya gráfica es simétrica con respecto al origen del sistema de coordenadas cartesianas. Es simétrica con respecto al origen. Esto lo podemos verificar si se cumple la siguiente condición, que la función evaluada en cualquier valor de x negativo es igual a la misma función pero multiplicada por -1 o con un signo negativo. Si se cumple esta función, si se cumple esta condición, podemos decir que la función es impar. Veamos un ejemplo de una función impar. Si graficamos en el eje XY, graficamos en el eje XY esta función f de x igual a x al cubo o x a la 3, vamos a ver que esa función aproximadamente es así. Y aquí vemos que esta función es simétrica con respecto al origen. Es decir, es como podemos ver si esto es simétrica al origen. Es como si nosotros rotáramos la función 180 grados. Si rotamos la función 180 grados, vemos que es la misma función. Y esta es la forma de identificar una función impar, o gráficamente o que se cumple esta condición. Para terminar, veamos el siguiente ejemplo. Queremos saber si esta función es par o impar.
Entonces vamos a suponer que es par. Entonces tenemos que verificar si esto se cumple. Si esto se cumple, la función es par, y si no se cumple, entonces vamos para la función impar, la condición. Entonces f de x evaluada en los valores negativos de x es x a la 5 más a la 3. Aquí tenemos que el 5 está fuera del paréntesis, ya que es negativo menos x. Entonces, evaluando esto, sabemos que un signo negativo con un exponente impar siempre va a ser negativo. De igual forma aquí. Entonces, vemos que f de menos x es diferente a f de x. Es decir, no se cumple esta condición. Significa que esta función no es impar. Y podemos verificar si es impar. Entonces, si es impar, solo nos falta verificar o hallar el valor de menos f de x. Es multiplicar menos 1 a esta función. Sería menos x a la 5 menos x a la 3. Y aquí vemos que menos x es igual a f de menos x. Es decir, que esta función es impar. Gracias por la atención.